Ok, ahora sí, entonces vamos con lo que sería la parte de la presentación que les quería mostrar. Ok, ahora espero que ahora sí la estén viendo bien. Y entonces, en general, lo que vamos a hacer es tomar una clasecita de aplicaciones en general técnicas de edición genética y van a tener énfasis toda esta charla en mejoramiento genético vegetal. Al que no le gusten las plantitas, pues bueno, yo creo que espero que les gusten un poquito más después de esto, porque el enfoque de esta presentación está muy claro en qué es esto de mejoramiento genético, pero pues también van a darse cuenta cómo aplica para cualquier sistema que estemos estudiando. Pues bueno, para los que no me conocen, creo que ni me he presentado, pues yo soy egresado igual de biología de FACIT, algunos de ustedes los conozco, a otros no, pero bueno, ya tengo aquí, que vine a México a hacer una maestría y tengo como 3 años trabajando aquí en el CIMBESTAT, que es una institución, como decirle, el análogo del IBIC en Venezuela, y pues en paralelo estoy por ahí matando, drogándome, como dicen, haciendo el doctorado también. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Les digo, esto está enfocado en plantas, está bonito porque estamos de una vez en una aplicación, pero hay una partecita en la que van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con edición génica? Pero quería como para que entráramos en contexto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mejoramiento genético, porque pues mi charla dice que es con aplicación, con énfasis en ese mejoramiento genético vegetal, entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos realmente a la aplicación de un montón de técnicas que pueden o no involucrar biología molecular, que están dirigidas a obtener, en este caso, plantas que tengan mejores características de interés agrícola o de interés también, no solo en términos del campo, sino también en términos del consumidor. Entonces, cuando hablamos de mejoramiento genético, lo que queremos constantemente es, por ejemplo, incrementar la sanidad de un cultivo, es decir, disminuir la presencia de patógenos, incrementar la calidad del producto, hacerlos, por ejemplo, más grandes o más llamativos al consumidor, un mayor rendimiento, que es que nos produzcan más de la parte de interés, si es un fruto, si es un tallo, si es una flor, lo que nos interesa producir, pues que produzcamos más por unidad de cultivo, por hectárea, por ejemplo. Adaptabilidad, es decir, que tengan mejores respuestas ante sequía, ante frío, ante extremada temperatura, ante inundación, que incremente la productividad, que es que de pronto, pues ya como vieron en sus clases de ecología, que pues es considerando ahora el factor tiempo, es decir, que produzca más en menos tiempo, o inocuidad, pues que evidentemente logremos también erradicar cualquier tipo de enfermedad. Ahora, este mejoramiento genético ya existe, ya ha existido y seguirá existiendo en las diferentes especies vegetales desde que pues el humano dejó de ser nómada. Entonces, fíjense aquí, ¿alguien tiene idea de qué es esto? ¿O ni idea? No, ni idea. Ni idea. Ni idea, profe. Esto es algo que se la pasan ustedes comiendo diario. Esto es el ancestro del maíz antes de ser domesticado. Esto se llama teocinte, justamente es mexicano. Este es la planta silvestre que ustedes podrían encontrar si el humano no hubiese hecho mejoramiento genético. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, el caso de los mayas, cómo empezaron los aztecas, perdón, cómo empezaron a mejorar de a poquito estas variedades. Y esto es un grano duro, que esto es incomible, que no hay manera realmente de consumirlo, pero bueno, o sea, a medida que fue pasando el tiempo, el grano empezó a cambiar y pasamos a lo que hoy en día conocemos, esto es como un jojoto, ¿no? Pues sí, seguramente lo conocen, ese es un tomatito y bueno, a veces uno va por ahí por la calle, ¿qué es esto? Y es un tomatito chiquitito, pero pues no es nada comparable, sé que nos importa a veces conseguir en el mercado. Aquí otro ejemplo de cómo es el ancestro de la zanahoria o el ancestro de, por ejemplo, el coliflor, que esta está muy bonita porque es una brásica, que es un género, y coliflor, brócoli, ahí se me acuerdo el nombre, pero son como 5 especies que normalmente comemos, todas provienen del mismo ancestro, solo que dependiendo del caso, las coles de Bruselas, que bueno, no las conocemos tanto en Venezuela, pero que existen en el mundo, hay diferentes especies o diferentes consumibles, digámoslo así, productos consumibles, que vienen de la misma especie, solo que el mejoramiento genético y la presión de selección que le hemos dado para producir
más hojas o para producir más flores o para producir más tallo, ha hecho que cada una se diversifique entonces en el producto que nos interesa. Y así hay diferentes ejemplos, no sé, aquí ven por ejemplo una fresita, cómo se ve una fresita silvestre también, y este está muy interesante también, que es el caso de un cambur. Fíjense cómo tiene el montonón de semillas, y esto realmente no es como que muy agradable comerlo, pero pues en todas esas variedades comerciales que ya se cultivan, pues las semillitas, no sé si las ven cuando cortan su cambur, pues ahí las ven en el centro 5 puntititos, son las semillas atrofiadas. Es la desventaja porque pues también le quitamos a la pura planta la capacidad de reproducirse de forma sexual, pero todo el crecimiento se da por los hijitos y los propagamos de esta manera, con la intención de que el fruto, que es lo que consumimos, pues sea mucho más palatable, ¿no? Entonces, estos son algunos de esos ejemplos de cómo ese mejoramiento genético se ha podido realizar. Esta es una campaña también como que de evangelización a favor de los transgénicos, pero bueno, quería como que irles mostrando para que podamos llegar al punto de la edición génica y cómo esa herramienta también nos permite hacer este tipo de cosas. Entonces, todos estos ejemplos, casi todo se ha hecho a partir de mejoramiento genético convencional, que básicamente es cruzar especies o variedades, mejor dicho, entre ellas, con alguna que tú veas, por ejemplo, inicialmente, me imagino que surgió alguna mutante del teocite en la que decían, ah, mira, este granito pues está menos duro y se ve como que amarillentito. Una mutación espontánea, así se dan cuenta. Y de ahí dijiste, bueno, lo voy a empezar a cruzar con el mismo o con otro que de pronto ahora se ve que está más gordito. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer cruzas y retrocruzas para generar entonces las variedades que hoy en día consumimos. También existen, por ejemplo, esto que se llama el mejoramiento genético a partir de mutaciones, y esto es muy común, por ejemplo, en el arroz. No tienen idea de todo el trabajo que hay detrás, que se tardan años en hacer este tipo de mejoramiento, pero que se hacen, por ejemplo, a través de radiaciones, de inducción con agentes químicos, y lo que se hace es, tienes un campo completo, lo irradias, lo mutas, haces lo que sea conveniente, y luego analizas la progenie en búsqueda de esas mutaciones que favorezcan el fenotipo que a ti te interesa. Está donde realmente vamos a hacer hincapié en otra de las vertientes, que es a través de mutagénesis dirigida, donde lo que hacemos es utilizar o generar, mejor dicho, mutaciones sitio específicas, ya no son aleatorias como ocurren cuando ustedes, por ejemplo, exponen una planta a radiación o a cualquier organismo, se van a empezar a generar mutaciones de forma aleatoria en su genoma, producto de la formación de bases de timina, dimerosetimina, perdón, o a partir de rupturas de la doble hebra del DNA, que al repararse van a generar pues nuevas mutaciones y por ende posiblemente nuevos fenotipos. Entonces, la ventaja es que pues hay herramientas que nos permiten hacer esa mutagénesis más dirigida, y es allí donde entran pues estas estrategias de edición de genes que vamos a ver más adelante. También existe el caso de transgénesis, pues es incorporar genes de otras especies a un organismo que no está filogenéticamente tan relacionado. Y la última, que sería la cisgénesis, que es incorporar genes de una especie a otra, pero entre taxas que se encuentran muy íntimamente relacionados. Entonces, cuando ven por ahí la palabra cisgénico, pues saben qué es eso. O sea, un organismo que viene de uno, por ejemplo, que pertenece al mismo género. Es muy típico. O sea, Brassica oleracea y Brassica spinacia se cruzan, y entre ellas se genera una nueva variedad mejorada. Perdón, dije se cruza y no se cruzan, se incorpora un gen de una especie del mismo género a otra, y eso entonces vendría siendo ese producto cisgénico. Son como que las 5 grandes vertientes que se utilizan para el mejoramiento genético vegetal, y bueno, nosotros vamos a hacer hincapié en esta de la mutagénesis. ¿Por qué? Porque conventional breeding, o del cultivo tradicional, demora décadas. O sea, un ejemplo, creo que por ahí vi una noticia que el DANAC estaba a punto de liberar una nueva semilla mejorada de maíz. Es la investigación de 40 años de hacer esta técnica. Entonces, estamos hablando de que el mundo también tiene necesidades reales que deben ser resueltas pronto, que sí se podría llegar a la resolución por cualquiera de las técnicas, pero nos vamos a tardar muchísimo tiempo. Por estas otras, como las de a través de inducir mutaciones, pues no controlas esa especificidad, y pues se va a generar de forma aleatoria. Y con transgénesis y cisgénesis el problema es pues que hay
un marco regulatorio muy estricto en la mayoría de los países que nos impide entonces generar esas nuevas variedades. Entonces, ese mejoramiento genético nosotros lo podríamos hacer dentro del marco de la diversidad genética natural o ampliando la diversidad genética natural. Existen varias técnicas, como por ejemplo hacer híbridos o inducir poliploides, hacer selección asistida por marcadores, utilizar herramientas de edición genética. Y cuando me refiero a esto de ampliando el marco de la diversidad natural, es bueno, o sea, si ustedes evalúan en este caso, no sé, estamos hablando igual de maíz, y vemos un campo de maíz o evaluamos todo el germoplasma, ahí estaríamos entonces dentro de ese marco de diversidad genética natural. Pero en ocasiones con un banco de germoplasma no es suficiente porque de pronto yo no tengo una plantita que sea resistente al gusano cogollero del maíz, ¿no? Entonces, si no tengo en mi banco de germoplasma eh, una accesión que nos permita controlar ese patógeno, pues bueno, tendríamos que irnos a otras especies para lograr identificar genes y de pronto nos somos muy lejos hasta, por ejemplo, una bacteria, como el caso de las más famosas como la BT, y con este Bacillus thuringiensis o BT podríamos entonces incorporar a los cultivos estas mutaciones que podrían entonces dar solución a esos problemas. Entonces, aquí me las voy a pasar muy, muy rápido estas técnicas, pero nada más como para que las conozcan, ¿no? Y cómo esto podría mejorar. Una de estas es la hibridación o la poliploidía, que pues es básicamente cruzar dos especies o cruzar a la misma planta consigo misma, pero utilizando agentes mutágenos que lo que van a hacer es duplicar el contenido génico. Así también, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos como más comunes son estos 4 que vemos acá, donde el algodón comercial pues realmente viene a partir de 2 parentales que eran diploides, se hizo un híbrido y ese híbrido luego se le indujo poliploidía y fíjense como papá es AA y mamá es bebé o el donante de gametos masculinos y femeninos, pero el producto comercial realmente contiene 2 copias de A y 2 copias de B. Lo mismo sucedió para este que es el triticale, que realmente es un cereal no muy consumido en Sudamérica, pero pues existe en general en el mundo, donde pues realmente es un hexaploide porque contiene 3 pares de cromosomas. La banana que les mencionaba, el cambur, realmente ese fenómeno que vemos en el que las semillitas están atrofiadas es porque es un triploide y ahí cuando se está formando la estructura de la semilla, estos puntos de control del ciclo celular mediados por sedes aciclinas, que también vieron alguna vez en biología celular, le dicen, hey, esto no está bien, aquí tienes cromosomas de más, y se detiene el ciclo celular y entonces no prosigue el desarrollo de la semilla en cambur. Entonces, realmente es eso, o sea, está muy bonito porque es un ejemplo en el que el control del ciclo celular dijo, aquí te detienes, y cómo eso tiene una implicación igual en un producto final, ¿no? Y el otro, pues igual también para el caso de estas, no sé si las han visto alguna vez, estas patillas que no tienen semillas, es algo similar. Entonces es un triploide en el que el ciclo celular dice, hey, aquí hay algo mal, no prosigue el ciclo celular y la división de la formación como tal de la estructura de la semilla, y bien rico porque pues ya uno puede morder la semilla sin estar quitando las pepitas, ¿no? Entonces, esta hibridación y poliploidía a veces es buena, a veces no tanto, pero como que de forma general, mientras más ploidía tengan, en el caso de las plantas, esto no aplica para animales y mucho menos para humanos, puede ser una característica benéfica porque nos ayuda entonces a incrementar el tamaño de algunas estructuras, como las hojas o el tamaño de los estomas, como esto que pueden ir viendo aquí en esta imagen. Hay algunos ejemplos aún más bonitos, como este que ven aquí, de cómo puede, a través de la hibridación e inducción de poliploidía, generarse nuevas especies. Entonces, este es un artículo ya un poquito viejo, como de hace unos 5 años más, 2014, dice abajo, en el que crearon una nueva especie a partir de 2 especies de tabaco más o menos relacionadas. Este es Nicotiana tabacum, que es la que, pues, el tabaco que pues, se consume a nivel mundial, y Nicotiana glauca, que es un pariente medio silvestre. Aquí la intención era realmente generar una nueva variedad porque Nicotiana tabacum es susceptible a un montón de enfermedades, pero glauca no. Entonces, fíjense cuando se hace estas cruzas, que bueno, implican técnicas de cultivo in vitro, eh, miren la diferencia, por ejemplo, en términos del tamaño, en la altura que tiene esta planta, ¿no? O sea, esa inducción de esa nueva variedad híbrida
pues también induce una mayor altura en la planta, producto de que pues así se denomina un fenómeno que es el vigor híbrido. O sea, en general, mientras menos homocigosis tenga un individuo, ya sea humano, ya sea animal, ya sea vegetal, pues en general su fitness va a ser un poco más adecuado porque pues tiene tanto mayor cantidad de alelos disponibles para que pueda resistir a mayor cantidad de condiciones, y pues eso le da un mejor desempeño. Entonces, y bueno, aquí básicamente está el ejemplo, o sea, lo que hicieron para producirla fue como que hicieron un injerto entre estas dos plantitas aquí de tabaco y de glauca, cortaron esta zona, hicieron la regeneración, y aquí ven entonces cómo se ve una flor de nicotina tabaco, un tabacum, una glauca, y esta que ahora es la nueva variedad que la llamaron tabauca, pues en honor a sus papás, ¿no? Igual aquí en la pista superior de la flor, cómo se ve tabaco, glauca y tabauca, y cuando cuentan el número de cromosomas, pues sí, se dan cuenta que la cantidad de cromosomas, eh, pues justamente es el doble, es la suma, mejor dicho, de la carga genética que tenía tabaco, glauca y tabauca. También hay pues muchos ejemplos en papa de esto de hibridación y poliploidía. Muchas de las papas comerciales que consumimos son híbridos o poliploides que contienen diferentes cargas genéticas, y es muy diferente a igual estas especies salvajes de papa que parecen estas papitas cambrai que a veces se consiguen en el mercado, ¿no? También está esto de la selección por marcadores, pero básicamente ahí lo que queremos es que se asocia por lo general que una característica deseable, por ejemplo, número de frutos, está asociada no necesariamente a un gen, pero sí a una región en un determinado cromosoma, y lo que se hace, para no hacerles la historia larga de esto, es ir rastreando cuál plantita tiene, por ejemplo, ciertas variaciones de nucleótido simple, ciertos SNPs presentes por ahí en ese genoma, y así lo puedo ir rastreando hasta obtener una planta, por ejemplo, homocigota para ese marcador molecular. En cuanto a las mutagénesis químicas, pues sí, sí son una técnica muy útil. Hay un montón de agentes como aquí las vemos, o sea, ya sean mutágenos químicos o también a través de radiación. Son buenas, pues sí, van a inducir mutaciones en el genoma, pero pues estos efectos que se pueden producir son en general un poquito, como les mencionaba, aleatorios, y eso pues puede ser un problema, ¿no? También aquí lo que les menciono es que uno dice, bueno, ok, entonces esas son como que las técnicas convencionales, y pues la ingeniería genética, pues yo creo que está como satanizada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es que ¿cómo yo voy a pasarle a una plantita un gen que viene de otra cosa? Eso no es de Dios, eso es cosas del diablo. Pues les vengo a cambiar la vida, si no lo sabían, porque hay muchísimos ejemplos en la naturaleza de este tipo de fenómenos de transferencia de información genética entre especies muy distantes. Esta es la más sencillita, que seguramente ya conocen, que es la conjugación bacteriana. Esta conjugación bacteriana en ocasiones ocurre entre individuos de la misma especie, pero en ocasiones ocurre entre inclusive especies distintas. En la conjugación bacteriana, como ustedes recordarán, se forma un pili en el que se pasan plásmidos o se pasan factores de resistencia entre diferentes especies. Pero vamos un poquito más complejo, ¿no? Nuestro genoma, por ejemplo. Una gran proporción de nuestro genoma viene derivado de transposones o retroposones que a su vez realmente se originaron de infecciones víricas a las que estuvieron expuestos nuestros antepasados homínidos, ¿no? Entonces, esta característica, o sea, realmente nosotros lo que somos, incluso hay unos artículos muy bonitos que hablan, ¿no? De que pues realmente somos virus más que otra cosa, porque lo que en gran medida somos es lo que permaneció en nuestro genoma tras la infección con virus que son del tipo de que tienen retrotranscriptasas y que se podían integrar al genoma. Por ejemplo, el otro caso, cuando dicen una de las herramientas más comunes para hacer esa transferencia de información genética en plantas es el uso de esta bacteria, que es Agrobacterium tumefaciens, pero pues esa transformación mediada por Agrobacterium es muy común. Hay un estudio como de por ahí de 2018 que evalúan batatas de Perú y se dan cuenta que el 99.9% de todas las batatas que hay en Perú, que es el centro de origen de la especie, contienen secuencias de Agrobacterium.
O sea que todas, bueno, prácticamente todas las batatas comerciales se han originado de allí. O sea, de ese fenómeno de transformación genética a partir de Agrobacterium. No quiere decir que es que los científicos en un laboratorio ya transformaron todas las papas todas las batatas del Perú. No, que de manera natural las bacterias Agrobacterium que allá habitan han colonizado ya absolutamente todas las plantas de batata y bueno, ya hablan hasta que por eso es que quizás el cultivo pues tiene frutos más grandes, porque ya se ponen como que a caracterizar cuáles son los genes que están ahí presentes. Al final son genes de Agrobacterium, no son genes exógenos, pero pues es un ejemplo en el que se observa este tipo de cosas. Y el otro que me gusta mucho mencionar, esto, ¿alguien tiene idea de qué es? No. ¿Qué se parece? ¿Qué cosa? Aquí abajito, en la última imagen. Una babosa. Es un platel. No veo. Ah, no se Ay, ve. no lo veo. Ya va. No sé por qué yo no lo veo. Hasta aquí abajito hay una No, imagen ajá, negra. ahora sí parece un platelminto, concuerdo. Ok, parece un platillo, una babosa, ok. Pero ¿qué ven de especial? ¿Qué les llama la atención? Nada. La forma. Que es verde. Exacto, Es Que y es el color verde y la verde. Es verde. Es morfología. verde y la forma. Ajá, Exacto. ahora pues déjenme les echo el chisme. Esta es una babosita, como bien dijo alguien, que tiene un fenómeno súper bonito e interesante. ¿Qué hace la babosita? Pues ahí ya está en el mar, ahí comiéndose sus alguitas. Yo no me acuerdo qué alga se come, pero ella se llama Eplicia clorótica, se llama la babosa. Entonces ella se come sus alguitas y tiene un mecanismo en el que el sistema inmune, que realmente no es un sistema inmune muy desarrollado, no reconoce al alga como un elemento ajeno a ella. Entonces tiene unos fenómenos ahí súper interesantes de transvasación transepitelial o algo así se llama, en el que los cloroplastos del alga se meten en los tejidos de la babosa. Ahora, la historia no queda ahí. Los cloroplastos ahí se quedan, digámoslo así, no es como que por los siglos de los siglos, pero sí se quedan una buena cantidad de tiempo en su tejido. Y eso que decían de la forma, ella tiene la capacidad de que en condiciones de baja disponibilidad de alimento, la condenada babosa sube a la superficie del agua, abre estas estructuritas que ven ahí como plegadas y parece una hoja gigante. La fulana hoja gigante hace fotosíntesis porque tiene cloroplastos, se producen entonces átomos de moléculas de azúcares que la babosa entonces utiliza para seguir su vida y superar las condiciones adversas. Entonces ya ni siquiera es transferencia de información genética, porque realmente no es eso, pero ya es la transferencia de un organelo completo de un organismo a otro. Entonces a veces, o sea, lo que me refiero es que muchas veces pensamos y decimos, no, pues es que eso de que, un ejemplo, no, esos xenotransplantes, eso es cosa igual del demonio. Señores, y eso existe en la naturaleza. Esto, el humano no se inventó nada. Entonces, bueno, pero nada más era como para mostrarles ejemplos de que esta transferencia horizontal de genes existe en muchísimos ejemplos en la naturaleza y que entonces estas modificaciones pues ya no nos creamos tan únicos y diferentes, ¿no? Sino que existen muchísimos ejemplos de ello. Pues sí me la voy a saltar, que era básicamente cómo se hace un transgénico, pero es para no tardarme tanto hablando tanta cosa. Y aquí entonces vamos con lo que nos interesa. Yo puedo entonces, o sea, lo que quería mostrarles que pues sí, hay muchas maneras de hacerlo, pero tienen cada una un pequeño detalle que es que o no son específicas o nos va a demorar muchísimo. No les voy a hablar mucho de la historia, si quieren ahí chéquensela en el podcast de la ABEF haciendo publicidad, de cómo se desarrolló el sistema de edición de genomas, pero para no hacerles la historia muy larga y darles un mini resumen, este sistema de edición de genomas, el que se usa hoy en día, que es el sistema de CRISPR-Cas, es un sistema adaptativo de respuesta ante virus que tienen algunas bacterias. Uno por definición nunca pensaba, bueno, o al menos hasta donde yo me quedé, que las bacterias tenían un sistema inmune adaptativo. Está muy padre y uno lo tiene muy claro para el caso de células animales, ¿no? En plantas tampoco existe un sistema inmune adaptativo. Pero entonces en los años 80 pues se detectaron
como que había un científico que quizás conozcan o no, es español, de apellido Mujica, que él veía que había unos lugares en el genoma de algunas especies bacterianas que se repetía una secuencia, que es esto que ven en blanquito, y un cacho de algo. Después otra vez lo blanquito y un cacho de otro algo. Otra vez lo blanquito y un tercer algo. Cuando ya se hacen con el tiempo los respectivos estudios, se dan cuenta que estos algos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondían a pequeñas secuencias que se derivaban de bacteriófagos. Entonces, ¿cómo es que realmente funciona el sistema en bacterias? Llega un bacteriófago, este bacteriófago pues ingresa su material genético, los bacteriófagos casi todos son de DNA, y entonces aquí pues existe un sistema en el que un cachito del genoma se incorpora al cromosoma bacteriano. Cerquita de ese locus está otro locus que son los genes asociados, las nucleasas Cas. Estas nucleasas de la familia Cas o son CRISPR associated, porque de ahí viene el nombre. CRISPR realmente es por el sistema en el que se veían un montón de secuencias palindrómicas regularmente espaciadas presentes en ese genoma, y allí entonces esta Cas se transcribe y se traduce y se asocia a este cachito que sería lo blanquito hasta hasta el primer cuadrito naranja, amarillo, ¿no? Que estamos viendo, naranja. Entonces, este cachito se transcribe, la nucleasa, perdón, se asocia con este pedacito de DNA que se transcribe y ahora es un gRNA o RNA guía, se asocian y entonces cuando llega una segunda infección por el mismo bacteriófago, la bacteria dice, hey, ya no me vas a poder afectar como lo hiciste la vez pasada, porque ahora tengo una maquinaria adaptativa que va a reconocer, es un RNA que va a reconocer ese DNA de ese bacteriófago, y como está asociado además por esta nucleasa, pues se corta y se degrada entonces el ácido nucleico del bacteriófago. Ese es el sistema de donde viene. Ahora, esto se descubrió pues por ahí como por, sí, 2014, 2013, pero entonces después pues ya llega la invención biotecnológica, que es donde dicen, bueno, momento, pero si el bacteriófago lo puede reconocer porque tiene un pedacito de el genoma, entonces ¿será que si yo dirijo esa misma nucleasa hacia cualquier gen que me interese, puede hacer la misma actividad de cortar esa secuencia específica que yo quiera editar? Y pues sí, eso justamente fue lo que se hizo en el desarrollo inicial. Y en esta estructura de Cas9, pues básicamente lo que hay es un par de dominios que tienen actividad nucleasa y algo como esto que ven acá, que es el RNA guía. Este RNA guía no es, ahorita igual vemos la estructura, igual está en la práctica, no es el inicial que se encuentra en el sistema bacteriano, sino que pues aquí, por ejemplo, unieron y unen realmente dos, que es el tracer y el cRNA, y de esta manera entonces se crea ese sistema que permite hacer ediciones como que muy, muy, muy específicas. Entonces, este sí es el sistema original bacteriano. Fíjense más o menos cómo está constituido. Este pues es el DNA blanco. Yo tengo unas secuencias que se llaman los protoespaciadores. También en ocasiones le decimos que es el espaciador. Y luego de aquí viene una secuencia extra y todo esto es el cRRNA. Luego hay un segundo elemento que se asocia a la proteína Cas9 y a su vez al RNA guía como para darle estabilidad a este complejo, y ese es el tracer. Aquí una de las características del desarrollo biotecnológico fue añadir justamente, ¿sí ven mi cursor o no? Sí. Okay. Sí. Entonces, es que yo aquí señalando, no sé si no me estaban viendo, pero entonces lo que hicieron fue añadir pues algo que uniese estas dos secuencias para poderlo sintetizar como una sola cadena. Entonces, si se dan cuenta, todo el sistema está constituido pues por una proteína, que es Cas9, ojo, no es la única, ya hoy en día existen muchísimas nucleasas que son sitio-dirigidas, porque se dieron cuenta que muchas especies bacterianas tienen este sistema. Tiene una molécula de RNA que pues está denominada como el cRRNA,
que tiene un extremo 5' variable, que es el de la secuencia que tú quieras editar. Y tiene una otra secuencia, que es el tracer, que es invariable, que es la secuencia que le va a dar estabilidad a la molécula y que se une también con el cRNA. La proteasa como tal, lo que tiene son un par de dominios, que son estos dos que vemos acá, el RUBC, que es el que tiene actividad nucleasa en uno de los extremos, en este caso en el extremo N-terminal, y pues se llama así porque se parece a una enzima que tiene actividad nucleasa y que repara en E. coli. El otro pedazo que corta, porque pues aquí ven dos tijeras, el otro pedacillo que corta es este HNN, que está ubicado en medio de la proteína, y este es igual una nucleasa, pero que está guiada por histidinas y esparaginas. Cuando cada dominio corta, porque pues el dominio RUBC les corta una hebra y el dominio HNH corta la otra, se genera lo que les mencionaba yo ahí en la guía como el double strand breaks o rupturas de la doble hebra del DNA, y ahí pues ya tenemos la mitad de la historia hecha en cuanto a la edición de genes. Cuando hablamos entonces de edición génica, uno dice, ah, sí, Cas9, no es lo único, es lo que les decía, si nos enfocamos, hay diferentes tipos de sistemas que se pueden utilizar, pero pues Cas9 por mucho se lleva a los demás por los cuernos, ¿no? Entonces, pues ustedes pueden esperarse algún día y tener una mutación natural en el gen que les interesa, y a ver, ojalá y la consigan revisando, si hablamos de plantas, ¿no? Bancos de germoplasma, pero pues si se dan cuenta que es un trabajo pues prácticamente imposible de realizar. O pueden utilizar sus factores químicos, pero que igual van a ser aleatorios. Entonces, la otra opción es, bueno, utilicemos técnicas de edición genética. Ya existían antes dos técnicas que son los dedos de zinc y los TALEN. El problema de por qué esto no tuvo éxito es porque estas técnicas son extremadamente complicadas de implementar. ¿Por qué? Porque se arman, como le dicen ellos, por módulos. Un módulo es como que pedacitos de proteína. Entonces, lo que yo necesito para poder guiar a mi nucleasa de dedos de zinc o de TALEN es que tengo que tener una secuencia de proteína que reconozca exactamente a una secuencia de DNA de forma muy específica. Se puede lograr, pero hagan de cuenta que si yo tengo, no sé, mi secuencia a editar es ATGGGGG, ATGG puede ser reconocido por un péptido de 20 aminoácidos. Los siguientes 5 bases van a ser reconocidos por otros 5 aminoácidos. Entonces, para poder tener una estructura suficientemente afín por la secuencia que se desea editar, es muy complicado poder hacer ese ensamble de proteína y poder producirlas. Entonces, imagínense ahora en el laboratorio, pues decir, bueno, mira, voy a intentar probar con esta combinación para ver si realmente es específico. Entonces, se hizo muy complicado y por eso fue que no tuvieron éxito, mientras que estas técnicas, en general, lo que son es proteína dependiente. Cuando hablamos de una proteína que sea RNA dependiente, es mucho más sencillo en términos de insumo, en términos de tiempo, en términos de probar, por ejemplo, la eficacia. Existen, como les mencionaba, pues está CRISPR-Cas, hay unas que son, por ejemplo, la CPF1, está el C12D1, esto es viejo, realmente mi referencia que tengo aquí es vieja. Existen ahorita cantidades enormes de diferentes proteínas que tienen esa actividad de clivaje del DNA o del RNA dependiente de RNA. Y pues está otra aproximación que puedes utilizar RNAs que también tienen capacidad de hacer cortes, pero pues estos no son tan eficientes, no se han podido implementar tan bien y bueno, todavía por allí hay muchos estudios por realizar. Entonces, aquí pues ya yo tengo en mi celulita, pues yo puedo tener el sistema Cas9, un DNA blanco, genero mi RNA guía y pues si ese RNA guía tiene su región complementaria, se producen entonces rupturas de la doble hebra. Por lo general, esa ruptura se va a producir 3 nucleótidos corriente arriba de una secuencia que se llama el PAM. El PAM significa motivo adyacente al protoespaciador. Y les había mencionado que ese protoespaciador es la región que es complementaria a la secuencia genómica que quieres editar. Entonces, allí lo que ocurre es que Cas9 también se ancla, además de al RNA guía, se ancla por otro lado a una región del genoma que se hace muy constante en Cas9 de Staphylococcus aureus, que en este caso es una NGG.
Entonces, el PAM, ahorita para términos de la práctica, grábenselo. El PAM es NGG para esta proteína, pero existen muchísimos softwares ahora, muchísimas variantes, dependiendo de la proteína nucleasa que puedan utilizar. Repito, ahorita vamos a usar la técnica como más convencional, que sería entonces con Cas9. Esto entonces genera esa ruptura de la doble hebra y la maquinaria celular pues puede tomar dos vías. Por un lado, hacer la unión de extremos no homólogos, que es, bueno, tengo esta ruptura del genoma, pues la vuelvo a pegar. Pero en el tiempo que se tarda en volverlas a unir, en utilizar una ligasa y llamar a toda la maquinaria de reparación celular, puede ser que ya yo aquí perdí una letra o aquí gané otra. Entonces eso me puede generar mutaciones que pueden hacer de lesiones o disrupciones del gen o mutaciones que sean muy específicas. La otra vía que puede seguir la célula es que si en el núcleo tengo secuencias complementarias a esta región que se rompió, pues puede ser entonces que las use como molde y se inserten entonces, y que utilice ese molde para reparar. Esto, pues en términos de la reparación es mucho más eficiente porque es fiel, puede reparar de nuevo y dejar la secuencia como estaba, pero si, por ejemplo, esta secuencia que tiene alta homología lleva una mutación particular que yo quiero introducir, pues entonces ahora pueden añadir, por ejemplo, un gen completo. Si yo coloco algo que sea complementario de este lado, aquí meto el gen y aquí otro pedazo complementario. Puedo meter un gen completo, un promotor, una base, dependiendo qué tanto o qué tan poquito quieran introducir en el genoma en esa región altamente específica. Esta igual, pues nada más lo que les iba a mostrar, aquí no voy a entrar en detalle, pero el sistema de reparación no es tan sencillo como uno pensaría. Pues fíjense aquí cómo es cada una de las dos vías. Esto igual es solamente para células animales, para el caso igual de plantas no está muy bien descrito hasta ahora, pero es cómo participan y quiénes son las proteínas que principalmente hacen el trabajo para cada una de las dos vías de reparación del daño genético. Esto pues no tiene que ver nada con CRISPR, pero entender cómo funcionan esos mecanismos de reparación te puede ayudar a obtener el éxito que se desea. Porque, por ejemplo, no sé, si yo lo que quiero hacer es una recombinación homóloga para meter un gen completo, pues yo tengo que buscar la manera de disminuir que esta vía se active. Entonces ahí, por ejemplo, hay cepas que traen ciertas mutaciones para bajar los niveles de expresión de las DNAPKs, por ejemplo, y con eso entonces yo favorezco ahora que se haga más probablemente una reparación por homología. Pero sí, más o menos estas son las dos vías. Unión de extremos no homólogos o reparación por recombinación de homólogos. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Aló? No. ¿No? ¿No? No. Ok. No, por ahora no. Permítame. Bueno, déjenme 2 minutitos, busco agua. Ok. Ok, ya regresé. Entonces, uno se queda con la idea, ay, sí, la Cas9 es una nucleasa y cómo corta y hace lo que uno normalmente piensa. Sin embargo, pues igual en muy poco tiempo se han hecho muchos desarrollos que ahora nos permiten mejorar estas técnicas de edición. Estoy arreglando esta cosa, no se mueve. A ver aquí. Ajá. Entonces, por ejemplo, fíjense, si esta es una proteína Cas9, ya sabemos que ella normalmente tiene sus dos dominios de actividad nucleasa. Existen mutaciones, por ejemplo, si yo cambio un aspartico por alanina en esta posición de la proteína, entonces ya no, su dominio de actividad RUCSEC ya no tiene actividad catalítica y entonces únicamente puede cortar una hebra. Y por el otro lado, si muto ahora el dominio HNH con esta mutación que sería cambiar la histidina 840 por una alanina,
Entonces ahora no corta este dominio y únicamente corta ROC. Este, por ejemplo, es una estrategia muy bonita que usan algunos grupos cuando uno quiere, hagan de cuenta que yo tengo un gen completo y digo, ¿sabes qué? Quiero quitarle el marco de lectura del gen, pero quiero dejar el promotor. Entonces, aquí lo que se puede hacer es, hacen un diseño con alguna de esas dos mutantes, por ejemplo, usando esta, y se colocan dos RNA guías. Entonces, yo voy a tener una molécula que tiene un RNA guía y que va a cortar en esta región, una segunda molécula que va a asociarse con el otro RNA guía y va a cortar esta otra, y así, si se dan cuenta, pues esta hebra se va a separar de esta, porque aquí hay una ruptura y aquí hay otra, y pues lo que van a hacer es como que desprenderse, ¿no? A partir de esa ruptura, igual se hace toda la maquinaria de reparación, pero es una técnica mucho más eficiente para poder hacer cosas estas como de reemplazo génico. Pero también hay muchísimas aplicaciones en las que pueden usar la técnica de edición genética que ni siquiera involucran editar genes. Entonces ese está aún más bonito. Ahorita igual les tengo otro diapo que habla de eso, pero puede ser que para eso se usa a Cas9, pero con las dos mutaciones. También le llaman la Dead Cas9 o la Cas9 muerta. Es una Cas9 que no corta, pero igual es guiada por RNA. Entonces yo le puedo fusionar la proteína que yo quiera, ya vamos a ver cuáles ejemplos podría hacer para esto, y entonces ahora en cualquier punto del genoma hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo, fíjense lo que yo puedo hacer. Yo puede ser que le coloque a mi Cas9 una proteína que tiene actividad represora. Represora de la transcripción, por ejemplo, ¿no? Es diferente cuando yo digo, voy a generar un mutante de knockout, porque el mutante de knockout en su secuencia génica, pues no va a traducir, en la traducción de la proteína, no se va a producir una proteína funcional. Pero supónganse que yo agarro una Cas9, como esta que estábamos viendo acá, que es DET Cas9, y la fusiono a proteínas que sepa que están caracterizadas como represores de la transcripción. Entonces yo dirijo mi RNA guía sobre la región promotora, se pega Cas9 en el promotor, y como está fusionada algo que apaga la transcripción, mi gen ya no se transcribe, ¿sí? O puedo fusionarlo a un dominio activador que hace justo lo contrario. O puedo asociarla a modificadores de histonas, y si han visto sus clases igual de alguita cosa de epigenética, entonces yo puedo ahora cambiar los patrones de acetilación de las histonas, y ahora regiones que normalmente están como que apagadas, activarlas, o regiones que están muy activas, también bajarlas. También puedo fusionarla hasta proteínas fluorescentes, no sé, por ejemplo, GFP, y luego hacen ensayos de inmunolocalización. Y entonces allí pueden ver, por ejemplo, si lo que quieren estudiar es, yo estoy estudiando la familia de genes Chuchito Peralta. Entonces, si quiero saber cuántos genes Chuchito hay en el genoma, pues yo puedo hacer un RNA guía que sepa que va a funcionar o que va a pegar o que va a tener afinidad por todos los genes de ese grupo, y hago un in situ y voy a evalúo por microscopía confocal, y cada locus o cada foci que yo vea, cada foquito de luz, pues va a corresponder a una copia de ese gen en el genoma. Y lo hice igual con una técnica como CRISPR-Cas, que es altamente afín a la secuencia que desee editar. O también hay unos que dicen, sí, pero es que si tú le colocas una nucleasa, entonces eso puede... Profe, Ajá. una pregunta, no, el problema es que tengo un poco de lag, pero ¿puede repetir otra vez la parte epigenética? Que no entendí muy bien. Pues es exactamente lo mismo, mira. Yo puedo tomar un RNA guía, lo asocio a Cas9 que no tenga actividad de nucleasa, pero esa Cas9 va a estar fusionada, o sea, se va a traducir como una proteína de cofusión a un dominio que en este caso tenga, por ejemplo, una histona desacetilasa, o una histona, o una secuencia metiladora de DNA. Entonces, en eso yo lo que estoy haciendo es cambios epigenéticos. O sea, acuérdense que si tengo una secuencia que está altamente expresada, pues por lo general no se encuentra acetilada. Entonces, pero si yo coloco, por ejemplo, una acetilasa, ahí bajo ahora los niveles de expresión de esa región, pero
por modificaciones únicamente epigenéticas, ¿no? O puedo entonces fusionarlas, que aquí no está en este esquema, pero sí existen, puedo fusionarla ahora a metilasas para que entonces en esa región se empiece a metilar el DNA y se apaguen de ese tipo. Son igual, todas esas son modificaciones epigenéticas que se podrían realizar con este tipo de técnicas. O sea, para que vean que no es nada más cortar y ya. ¿Ok? José, ¿estás ahí? Sí, 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 sí. Ok, Sí, profe. continúo. Y entonces, les mencionaba que la otra aplicación que podríamos tener también, entonces es que hay mucha gente como que le preocupa mucho pues esa actividad que tienen de nucleasas. Entonces dicen, no, pues es que no, como yo voy a poner una nucleasa ahí en el genoma de mis celulitas de ratón, porque pues yo no sé lo que voy a ver y bla, bla, bla. Entonces ahí lo que puedes hacer también es fusionarla ahora, pero a una desaminasa. Esas desaminasas básicamente lo que pueden hacer es cambiar eh, las por ejemplo, una adenina, si tienen esa actividad de desaminasas, por ejemplo, igual, haces un RNA guía dirigido sobre una base, están bien caracterizados en cuál base realmente se va a producir el cambio de desaminación, y entonces si hay una adenina, lo que va a hacer esa desaminasa es quitar el grupo amino, que están viendo acá, y ahora esta adenina, ¡pum!, se vuelve timina. O agarro una citosina y con esa misma desaminasa, ¡pum!, la vuelvo una guanina. Pero ahora entonces la actividad no fue mediada por un corte, ese cambio puntual en esa base, sino que se hizo a través de esa actividad desaminasa a la que puedo fusionar también a la Cas9. ¿Ok? Entonces, ¿aquí hay alguna duda? Está súper padre, como No. digo, vean todas las aplicaciones que puede tener esto y ya son cosas que ya van a ver, o yo sé que algunos de ustedes van a empezar a utilizarlas ya más adelante en sus carreras, si van a seguir en el mundo de la ciencia, porque pues ya es inevitable, ¿no? Ya es una herramienta que se empieza a utilizar para muchas aplicaciones y así va a seguir. Entonces, en términos como de continuando con la historia de yo, el vendedor de la biotecnología vegetal, si nosotros quisiéramos editar un cultivo, bueno, también está como que para cualquier cosa que quieran editar, el primer paso pues es el diseño y la síntesis de esos RNA guías. Ahí pues evidentemente hay que hacer un paso de clonación molecular, cómo vamos a ingresar ese constructo o ese plásmido a nuestro sistema de interés, que aquí tengo una plantita, pero pues puede ser cualquier otro organismo. Luego analizar, por ejemplo, a través de PCRs o genotipado, las mutaciones puntuales que pude haber obtenido yo en ese DNA, y luego entonces hacer la selección de esas plantitas que contienen la mutación. Para el caso de plantas, por lo general, si yo introduzco un gen que tiene Cas9, un tDNA o un DNA exógeno que tiene Cas9 y que codifica para el RNA y se las tengo que suministrar de alguna manera a esta planta, lo hago con Agrobacterium y el problema es que esa plantita es una planta transgénica, porque si se dan cuenta que contiene cosas que no son de ella, ¿no? Hay otras estrategias que se pueden utilizar, pero en teoría como que la manera convencional pues implica un paso de inducir transgénesis y entonces ahí la idea sería de que si el Agrobacterium metió esto en un cromosoma, yo debería buscar la manera como de limpiar la planta en la siguiente generación con un cuadrito de Punnett como los que recuerdan de genética, para entonces si tengo una copia y supongamos que el transgen es A mayúscula, y mi plantita B es A minúscula, minúscula, pues yo voy a obtener algunas que entonces sean A minúscula, minúscula nuevamente, pero que contengan entonces la mutación seleccionada o la edición que yo quería. Entonces, en ese caso, pues al final lo que me interesa como producto es una planta que no sea genéticamente, no GM, o sea, que no tenga este sistema de CRISPR-Cas, pero que tenga la base o la edición que yo quería incorporarle al sistema. Esto es lo mismo que les estaba mencionando, pues es como mi cuadrito de Punnett, pues yo aquí tengo entonces plantas que pueden ser wild type o que no están transgénicas, y tengo otras que pues van a estar ya sea transgénicas como las ven en rojo, o plantas entonces que pueden estar editadas, que es la diferencia.
yo haciendo ese cuadrito de Punnett de A mayúscula por A mayúscula y por ejemplo, A minúscula por A minúscula, voy a obtener al final en ese patrón de segregación, pues plantas que contienen un genoma wild type, es decir, un genoma libre del transgen de Cas9, pero que ya contienen la edición porque en la generación anterior su mamá tenía las dos cosas, ¿sí lo ven? Esta es una técnica, pues es la más fácil de implementar en plantas, pero pues no es la única. Hay gente que lo que hace, este está muy padre también, pues es, pues agarro una célula vegetal, agarro, o sea, quiero editar lechuga y agarro la lechuga, la macero y genero protoplastos, que son células entonces que no llevan pared celular, y le suministro el sistema de Cas9 más su RNA guía, pero ya no le estoy pasando el DNA transgénico, sino que únicamente estoy haciéndolo con la proteína y la RNA guía, se las coloco a esos protoplastos, por ejemplo, y a partir de esos protoplastos hago cultivo in vitro nuevamente y regenero una planta que va a tener, bueno, tras analizarlas, ¿no? Porque pues no es tan bonito como se oye de que, ay, sí, todas van a ser editadas, ¿no? Pues no sé, una de cada 100 resulta que va a tener entonces esa edición. Pero ya no es un producto que contiene tDNAs y por ende es un producto que ya únicamente lo que tiene de diferente es la mutación que a ti te interesa, porque esta proteína y este RNA guía, pues luego de unos días va a ser degradado por la maquinaria de degradación de proteínas y de ácidos nucleicos de la célula, ¿no? Entonces, pero pues esta es la forma más común, pero existen otras formas que no implican ese paso de generar un transgénico. Entonces ya vieron, pues nada más como para resumir, qué cosas podemos generar mediante edición de genomas. Podemos nosotros hacer inserciones o deleciones valiéndonos de ese mecanismo de reparación de extremos no homólogos. Pueden generarse sustituciones en ese mismo proceso. También puedo hacer cambios epigenéticos. Puedo activar o reprimir la transcripción. Puedo mapear genes. Puedo reducir carga viral. Porque, ya no les hablé también, pero igual Cas9, por ejemplo, como lo que veíamos al inicio, puede reconocer entonces secuencias de virus. Entonces, si estamos hablando de un virus de DNA, pues fácilmente lo puede reconocer. Y hay otras Cas que han emergido más tarde, como la Cas13, que ya no reconocen DNA, sino que reconocen RNA. Entonces hay hasta cosas ahorita con la pandemia de que hay tratamiento de COVID con enzimas de Cas9. Es sumamente caro, no se puede implementar realmente de forma exitosa, pero existen entonces muchos estudios que están enfocados en, bueno, puedo hacer igual dirigir ese tratamiento directamente con la proteína y un RNA guía sobre RNA y creo que, por ejemplo, con DNA hay muchos estudios también con VIH para intentar al menos mutar esas secuencias específicas del genoma porque yo puedo dirigir ese RNA guía sobre el virus y pues si le doy, por ejemplo, una proteína que sea indispensable para la replicación viral, puede llegar ahí al sistema, cortar, inducir mutaciones y ya este virus que está metido en mi genoma, pues no va a poder seguirse replicando porque tiene una mutación que lo va a hacer, una mutación deleteria que le va a impedir tener esa capacidad de replicación. También entonces te permitir esta edición a nivel de RNA y pues también es eso, o sea, como que cambiar bases puntuales, pero en el transcrito como tal. Aquí quizás me estoy quedando corto con las aplicaciones, pero pues son algunas de ellas que les quería mencionar. Aquí voy rapidito como que, bueno, imagínense que ya tengo plantas que las quiero editar, entonces puedo hacer esa infiltración con un agrobacterium o hacer como lo que vimos ahorita de inducir protoplastos y de ahí se extrae DNA genómico o RNA, dependiendo de lo que estemos evaluando. Y lo que sí sería importante, pues, es hacer, por ejemplo, unas PCR sobre la secuencia del gen de interés que estoy editando y a partir de ahí, entonces yo puedo identificar con algunos ensayos, como por ejemplo este ensayo de endonucleasa T7, cuándo está modificada o no alguna plantita. ¿Cómo se interpreta este resultado? Pues puede ser, o sea, aquí lo que tienen es 3 plantas, ¿no? En las que en la línea 1, pues esta no le pusieron ni RNA ni Cas9, y entonces lo que observan es una bandita allí que no es reconocida por una nucleasa. Luego puede ser que tengo una planta 2 y una planta 3, y en esta plantita 3 sí coloqué ambos elementos, y entonces esta nucleasa T7, que aquí no les coloqué el nombre, una disculpa, es una técnica para analizar las secuencias que ya están editadas.
La nucleasa T7 básicamente lo que hace es reconocer cuando hay diferencias después de una PCR entre los productos que están ahí presentes en ese tubito. Entonces imagínense que yo tengo una plantita que un alelo esté editado y el otro no, o el otro sí, pero contiene una edición diferente, es decir, a uno le falta una A y al otro le sobra una T. Entonces, esa endonucleasa T7, si ustedes hicieran un zoom en esas secuencias, pues va a tener A's y puede tener T's. Básicamente lo que hacen es agarran su producto PCR, lo calientan y lo vuelven a enfriar. En ese calentar y enfriar se van a formar hemiduplex, es decir, hebras de doble cadena que van a estar compuestas por una hebra sin editar y una hebra editada, o hebras que contienen cada una diferentes ediciones. Entonces, esas son las que detectan esta endonucleasa T7 y ella allí corta. Por eso entonces puede ser que yo vea estas dos banditas en las plantitas editadas y a partir de ahí pues ya puedo mandar a secuenciar y definir entonces las mutaciones que tienen. Y así es como realmente se ve un resultado de edición génica. En este caso, pues agarraron otra nicotiana, otra prima del tabaco y usaron este gen que es el gen PDS, diseñaron en este caso un RNA guía por esta región. Y aquí ven entonces como que parte del ensayo que les muestro con la endonucleasa T7 de cómo se ven estas banditas extras. Y cuando se hace el alineamiento, pues fíjense todos los cambios además que ellos obtuvieron. O sea, ellos usaron realmente dos RNA guías, uno por aquí y uno por acá, con la estrategia que les mencionaba de usar mutantes que solo corten una hebra. Y pues en este caso, pues ellos lo que querían era de lesionar todo este pedazo como de 70 pares de bases. Y pues ahí ven cómo realmente esta es la secuencia wild type, la secuencia sin mutar. Y en estas tres mutantes, cómo se obtienen diferentes longitudes y diferentes tipos de lesiones. Entonces, aquí igual como que ya lo que tengo son varios ejemplos, pero se los voy a mencionar también, intentaré que sea súper rápido. Este igual es para el caso de cómo puedo editar bases de forma específica, pero ya no en DNA, sino en RNA. Entonces, en este caso, pues bueno, la edición de bases es la que ya conocimos ahorita, de cómo la puedo hacer sin mucho problema, o incluso puedo usar desaminasas como la que les mencionaba, que pueden hacer cambios. En este caso, esta A puede hacer cambios puntuales de Cs por Gs. O puede ser que yo coloque una proteína Cas, que ya no es Cas9, sino que en este caso es Cas13, y la puedo fusionar a otra desaminasa que me va a hacer cambios, en este caso, por ejemplo, de inosina. La inosina se lee como guanina, pero pues no es exactamente igual, pero ya en la lectura como tal así se interpreta. Entonces, en este caso, pues lo que hicieron básicamente fue dirigir RNA guías contra un virus que en este caso está acoplado a GFP y lo hacen contra diferentes secuencias del virus, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo se ve, este sería como mi control, donde el vector está vacío, o sea, cómo se ve la planta, pues lo que hacen es inocular con el virus marcado con GFP, el virus se mueve a larga distancia a los meristemos y se ve la señal de GFP después de una semana. Entonces, fíjense aquí cómo la señal es suficientemente intensa. Y empiezan a dirigir RNA guía sobre diferentes regiones del genoma. Entonces, por ejemplo, les dicen, bueno, ¿qué tal si lo hago sobre este gen? Oye, pero miren, este gen realmente no hay mucha diferencia, que es el NSS-RNA, no hay mucha diferencia. Pero, por ejemplo, cuando lo hacen contra este otro, sí hay una disminución importante en la carga viral. Contra este otro, pues bueno, pareciera que es más o menos, y así sucesivamente con los diferentes ejemplos. Entonces, al final este artículo que concluía era de, bueno, sí, o sea, por un lado, en su momento, porque también está viejito ya, tiene como 3 años, bueno, en términos de edición de genes, aquí sí vamos muy rápido, y pues ya 3 años es súper viejo, ¿no? Entonces, ellos, aunque hicieron la primera edición de bases en plantas, pues al mismo tiempo sacaron información útil de ahí, y era que pues no daba igual editar todos los genes del virus. Habían unos que eran más efectivos para disminuir la capacidad de movimiento del virus, mientras que otros pues parecía que no había mucha diferencia.
Y bueno, la edición de genes no está tan solo limitada a especies vegetales, pues ya lo saben, pero pues se lo mencionaba. Estas informaciones son algunas noticias viejas. Este va muy adelantado y va muy bonito, pero por ejemplo, este fue el primer ejemplo en el que ya se sacó el primer producto comercial hecho con edición génica y fueron unos champiñones que no se oxidan. Después vino un ejemplo con manzanas, que es el mismo gen realmente. Pero pues a todos nos ha pasado, ¿no? Que pronto una manzana y ahí la dejas, te vas y regresaste a la media hora y ya, caray, esto porque ya está negra y pues ya no te la comes. Bueno, habrá unos que sí, pero la mayoría de la gente no se los come. Entonces, este producto, por ejemplo, estos champiñones que les mutaron la polifenol oxidasa, que es la enzima responsable de causar la oxidación, pues ya están hasta la venta en Estados Unidos y en otros países, producto de que es algo que no pudo ser regulado porque no fue transgénico. Entonces, o más allá, pues igual cómo se puede llevar esa técnica a, pues hay muchísima investigación en cáncer. Estos eran justamente los primeros ensayos que se quisieron hacer para algunos tipos de cáncer, haciéndolos a través de edición génica. Y ya aquí no lo coloqué, pero por ejemplo, hace poco ya están las primeras personas tratadas contra una enfermedad. Esto era, no ahorita, la verdad no recuerdo el nombre de qué enfermedad fue, pero ya se hizo el primer ensayo clínico para tratarlas y una señora que tenía un tipo de ceguera, no recuerdo el nombre, la verdad, de la enfermedad, pero realmente la señora fue ciega toda su vida y a través de edición génica por el tipo de enfermedad que tenía, se pudo tratar y la señora no es que ve perfecto, pero ya como decía la señora de un testimonio y dice, pues ya al menos veo bultos, o sea, ve como bultos de personas, ya sabe que hay alguien enfrente, pero para ella que nunca ha visto decía, pues esto para mí, pues es el cielo, ¿no? Porque la técnica pues ya realmente está pudiendo hacer cosas muy interesantes. Entonces ya también aquí entra la controversia, no sé si ustedes han visto, véanla si algún día tienen chance, es una película muy vieja que se llama Gattaca, súper vieja, pero habla de esto, ¿no? Donde dicen, bueno, pero entonces ya vamos a ser todos mutados a la carta o vamos a poder hacer hijos tener hijos como nosotros lo queramos. No sé si hasta allá llegaremos, pero las puertas y las herramientas ahí están. Controversias sí, hay bastantes, pero bueno, o sea, mi misión aquí es enseñarles con todos los potenciales que tiene la técnica. Entonces, ya entrando un poquito más en el tema, pues en cuanto a la estrategia, que es lo más importante que realmente uno puede hacer y es lo que vamos a intentar hacer en breve, lo más importante es que conozcan el gen o la región que ustedes quieren editar. Todo lo que puedan de su gen. Cuando vayan a hacer su informe, ya se los spoileé, pero eso va a ser parte, el informe realmente no va a ser repetir la práctica, sino que ustedes hagan la práctica ahora con un gen que les interese, lo que sea, no tiene que ser plantas, puede ser el gen que quieran, de la forma en que quieran, pero que la estrategia tenga un poquito de razonamiento y ya lo vamos a explicar. Pues conozcan todo lo que puedan de su gen. ¿Cómo es la estructura génica? Es decir, ¿cuántos intrones y cuántos exones tiene? ¿Cuáles son los homólogos que haya en la especie? ¿Cuántas copias hay en el genoma? ¿Qué es lo que hace ese gen? ¿Cuál es la secuencia de aminoácidos? ¿Cuáles son los sitios que me podrían interesar modificar de la proteína? ¿Qué tanto se expresa esa proteína? ¿Qué polimorfismos podrían conferir características particulares u otras cosas que ustedes consideren? Aquí hay limitaciones. Y, por ejemplo, para igual los que trabajamos con plantas hay muchísimas limitaciones porque no siempre tenemos la estructura ni siquiera del gen completa. Entonces, si yo no tengo la estructura del gen completa, pues va a ser muy difícil poder saber toda esa información. O el genoma no está secuenciado. Entonces, esa es otra limitación muy importante. Pero el punto es ese. Mientras más información tengan de su gen, mejor les va a ir en su experimento de edición genética. Por ejemplo, otra cosilla que se deben considerar cuando se hace el diseño de los gRNAs es que por lo general, no siempre, como que colocar un RNA que esté situado como que de forma asimétrica puede ser mucho más efectivo en la eficiencia de edición. ¿Y a qué me refiero con una posición espacial asimétrica? Que ese RNA guía esté, digámoslo así, no necesariamente en el centro de una región codificante. Generalmente, si nos vamos al extremo amino o al extremo carboxilo, se tiene mayor eficiencia porque en ocasiones las estructuras
genómicas tienden a ser algo de estructura secundaria que disminuye la eficiencia de edición. Entonces, fíjense aquí, en este caso, pues ellos agarran y colocan, dicen, bueno, aquí están las pares de bases, de donde puedo mapear, como que lo que contempla un gen chiquitito, y colocan entonces diferentes RNA guías. Esto es otra técnica, esto no es CRISPR porque pues miren la fecha. Pero los principios son más o menos los mismos. Estos son experimentos de Talen y videos de Zinc que les mencionaba, y se dan cuenta entonces que, por ejemplo, para este caso, pues colocarlos al 3' es más eficiente. Es muy viejito, pero el consenso de esta información es que, por lo general, en el medio no siempre es tan útil, sino que es mejor irse hacia los extremos. También es muy común que, pues, como uno lo ve desde el punto de vista del diseño, por lo general vamos a elegir RNAs que, por ejemplo, comiencen con Gs o que comiencen con As, puesto que estos se traducen en el sistema en el que lo estén expresando con el promotor U6 o el promotor U3. Y estos promotores, en su transcripción, siempre comienzan con esos nucleótidos. Es nada más por eso, porque los sistemas, en plantas al menos, que más utilizan, son promotor U6 y promotor U3, y ambos empiezan con un nucleótido en particular. También algo les mencionaba en la introducción de la guía, y es que, pues, en general, si nosotros vemos, imagínense que estas son, a partir de aquí, empieza mi RNA guía, 1, 2, 3, 4, hasta 20. Mi NGG y mis posiciones que están luego del NGG y antes del protoespaciador. Entonces, fíjense cómo este software que lo utilizan muchos este artículo que lo utilizan muchos software para la predicción de off-target, que son las posibilidades de que haya rupturas de doble hebra en otras secuencias que no me interesan, pues pareciera que como que en las primeras 3 bases sí hay un efecto importante, o mejor dicho, de contribución de probabilidad de ruptura. Ya por ahí del 4 al 8 no tanto, y la tendencia general es que los más importantes nucleótidos que pueden favorecer la ruptura son entonces en esta región como por ahí del 16 en adelante. Fíjense estos valores, o sea, por ejemplo, si yo tengo una C en el último, pues en general no corta tan bien. Mientras que si tengo, por ejemplo, una A o una G, la capacidad de actividad de ese RNA guía se incrementa muchísimo. Entonces, esto igual ha permitido como que decidir y dices, bueno, pues yo mejor como que quito estos 3, porque estos a veces pueden contribuir al off-target, pero pues a partir de aquí, esta región sobre todo es el core o el centro, que es lo más relevante para el cálculo de esa actividad dentro del banco. Y bueno, y en cuanto a las regiones que están fuera, pues realmente pareciese no haber mucha actividad, pero fíjense que incluso en el mismo NGG, que uno dice, ah, sí, NGG no pasa nada, pues de preferencia, pues pareciesen que es más importantes los CGGs, por ejemplo. Y pues, ¿qué es súper importante? Que estimemos la actividad off-target, que es lo que vamos a hacer ahorita en la práctica. Normalmente uno dice, ah, pues le hago un blast, ¿no? Que me imagino que ya lo conocen. Ah, si haces un blast y con eso ya sabes cuál es la actividad del off-target. Y no necesariamente con eso se soluciona. Entonces, sino que hay que utilizar estos software que vamos a ver para poder predecir ese tipo de actividad, la actividad que podríamos tener. Y otras consideraciones, igual como les mencionaba en la guía, es que RNA guías que sean más chiquitos, pues tienen menor target off o menor posibilidad de cortar en otros lugares, y que el uso de esos promotores específicos como el que estábamos viendo ahorita, pues va a incrementar la eficiencia de edición. Ya pues no es muy relevante en el contexto de lo que estamos viendo, pero por ejemplo hay algo muy relevante igual en plantas, y es que uno dice, bueno, pero si yo tengo mi plantita, que por ejemplo puede ser que les gusta el modelo de estudio típico que es Arabidopsis thaliana, ahí la tengo, y yo veo mi plantita y digo, no, pues es que sí está transformada, pero no logro que esté editada. Entonces ahí hay varias cosas que se pueden hacer. Una es optimizar el uso de codones, en el caso de que usen un tDNA o un DNA transgénico, y el uso de codones pues básicamente es darle a la planta una proteína en términos de secuencia de DNA de Cas9 que pueda traducir más fácilmente colocándole esos codones que las plantas tienden a utilizar con más frecuencia. Acuérdense que alanina tiene 6 diferentes codones, pero pues para plantas utiliza 2, en humanos los preferenciales son otros 2,
pero para bacteria el preferencial es 1, por ejemplo. Entonces ahí sería como que modificar esos codones para darle los tRNAs que son más abundantes dentro del organismo en el que quieran hacer la edición. Eso en caso de que ustedes le suministren a Cas9 en forma de un DNA transgénico. También hay casos en los que lo mejor no es colocar promotores para Cas9, o sea que Cas9 siempre se esté expresando, no siempre es útil. Entonces a veces es, por ejemplo, lo ideal sería utilizar promotores específicos de líneas germinales, es decir, del meristemo, o si están hablando de modelos como ratones, los colocan, por ejemplo, promotores específicos de gónadas o promotores específicos de la formación del óvulo, donde allí, o sea, lo que me interesa es que los ratoncitos hijos tengan la mutación. Entonces, si lo dirijo mejor a esas células específicas que me interesan, que se expresan durante el desarrollo temprano, pues podría ser aún más eficiente. Utilizar esas nicasas que estábamos viendo que son las que cortan sobre una hebra, también disminuye muchísimo la posibilidad de que se corten otros targets, o favorecer las condiciones de actividad de Cas9. Les decía este caso de Arabidopsis, y es una historia real. Nosotros, es que tengo un montón de plantitas transgénicas, pero ninguna está editada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues sencillamente, Cas9 es sacada de la original, viene de Staphylococcus pyogenes, y es una bacteria que ahí tenemos en la boca. Casi todas estas bacterias que tienen ese sistema son bacterias que son comensales nuestros o patógenos, dependiendo del caso. Entonces, ¿a qué temperatura sería su temperatura óptima de actividad de las enzimas que contienen? ¿Alguna idea? No. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Les mencionaba que nosotros tenemos, es una historia real, nosotros teníamos un montón de plantitas en el laboratorio, como 10 diferentes, más yo creo, crecidas a 22 grados. Y todas estaban transformadas, pero ninguna estaba editada. La pregunta es, Cas9 viene de bacterias que viven en nuestras bocas. ¿Cuál sería la temperatura óptima de crecimiento de esas bacterias? ¿Y cuál sería, por ende, la temperatura óptima de actividad de esas enzimas? 37 grados. Exactamente. 27. Tal cual. Entonces, la cosa fue tan tonta como hacer algo que había reportado este autor, que era claro, la plantita también no la puedo tener a 37 siempre porque es súper sensible, es Arabidopsis, que es el modelo, es súper cifrina y delicada, y entonces no la puedo subir mucho tiempo a 37 porque se me muere. Entonces, lo que hicimos fue esto, o sea, como que ciclos de temperatura de 37 y 22, y ¡pum! Todas editadas ahora. Pero, o sea, son cosas tan obvias como esa que uno dice, pues es que claro, estás expresando una proteína que realmente no está actuando en su temperatura óptima, ¿no? Y a lo que voy es, o sea, son cosas que realmente nos han sucedido, y por eso, nada más, si algún día tienen la oportunidad, también piensen en cuáles serían las condiciones óptimas de actividad de la enzima con la que están trabajando. Aquí se me movió un poquito la diapo, pero en general, ¿la variedad está secuenciada? Si sí, vámonos, hagamos el diseño. ¿Cómo van a hacer la edición? Eso es lo que deberían preguntarse. ¿A través de unión de extremos no homólogos o a través de recombinación de homólogos? Si es unión de extremos no homólogos, que es producir un knockout o generar ahí mutaciones aleatorias, pues me voy clono mi RNA guía y terminé. Si voy a hacer recombinación homóloga, entonces tengo que diseñar el DNA que voy a utilizar como molde. Y si no está secuenciada la especie, entonces pues lo primero que debería empezar es pues secuenciar al menos esa región génica que me interesa amplificar como una PCR y de ahí mandando a secuenciar. Entonces la otra es que la variedad de editar está secuenciada y disponible en diferentes bases de datos. Si sí, entonces yo puedo hacer el análisis del target off, pero si no, lamentablemente en tu estrategia de edición no vas a poder considerar si hay target off o no. Para el caso de plantas no hay mucho problema, porque pues muchas veces lo que dice la gente es, tú haces un ensayo que se llama ensayo de equivalencia agronómica, y eso es que tu planta editada se desempeñe en términos de producción y en términos de calidad del insumo que te interesa, igual a la que no esté editada, y con eso ya es suficiente. Pero, pues en casos como células humanas es diferente, pero para el caso de células humanas, pues está todo más que conocido en cuanto a la
a la identidad o a la secuencia del genoma, ¿no? Softwares, hay muchísimos. Aquí si quieren se las paso para que lo chequen. Yo elegí nada más ahorita algunos porque pues realmente no es tan útil hacerlos todos. Y cuando hagan un donor, que sería el molde para recombinar, pues al menos utilicen como 2 kilobases para fragmentos largos y para cuando vayan a hacer cambios chiquititos, usen DNAs de una sola hebra. Es como que lo más común. Algunos autores entonces sugieren también que ese DNA donor sea asimétrico, es decir, que tenga una longitud más larga de estos sitios que van a recombinar en comparación con el brazo derecho con el brazo izquierdo. Y mientras más número de copias del DNA donor le den a la célula, pues más probable es que ocurra la recombinación homóloga. Ahí, por ejemplo, hay vectores de geminivirus o otros tipos de vectores que permiten la expresión de muchísimas copias del donor. Estos son los ideales, pero bueno, ya ese es otro tema completamente diferente. Y en cambio, y también la otra opción puede ser lo que les mencionaba, de, bueno, apagar la otra ruta de reparación del DNA para favorecer esta otra de recombinación homóloga. También, pues en general, para favorecer esa recombinación, lo mejor que pueden hacer es, si tienen un plásmido, por ejemplo, ponerlo lineal, y con eso incrementa mucho la posibilidad de que ocurra la recombinación homóloga, y pues eso está súper descrito también en muchos ejemplos. Ya pues casi todo el mundo lo hace de esa manera, o dándole el donor a la célula a través de un producto de PCR completo. Déjenme ver qué hora es para ya no... Me tardo 5 minutos más y termino. Son Ya. las 8:50, son las 8:54. Ok, me tardo 5 minutos más y termino esta parte. Aquí es algunos ejemplos que les quiero mostrar. Por ejemplo, en este caso, lo que quiero que vean también es que en muchos casos estos son cosas que se identifican en la naturaleza y ya luego nos vamos a implementarla en un cultivo. Por ejemplo, resistencia a herbicidas. Resistencia a herbicidas, uno piensa y dice, no, transgénicos, y ya piensas automáticamente en que es algo completamente negativo. Hay una plantita que es una maleza que en algún momento se identificó que era tolerante a los herbicidas. Y esa tolerancia se daba porque en este gen, que es el EPSPS, tenían un par de mutaciones. Esta C, que hacía que el aminoácido 178 se volviese de treonina a isoleucina, y este otro que hace que una prolina se cambie a una alanina, pero se dan cuenta que realmente son dos basecitas. Se identificó en una maleza hace muchísimos años, como en los años 80. Entonces, pues ya esta gente lo que hizo, por ejemplo, es, bueno, lo que voy a hacer es llevar este sistema al lino, por ejemplo, que pues es útil pues como especie para producir material textil, ¿no? Y pues nada, aquí lo que hicieron fue pues editar entonces el lino, y aquí ven el efecto, como al colocarle herbicida, pues estas plantitas no editadas pues se mueren, y a las que tienen la edición pues toleran muchísimo más el herbicida, y por ende entonces pues el manejo del cultivo, en este caso que además es para algo no alimenticio, pues es muy factible y muy fácil, porque pues tú nada más, que tienes malezas, echa el herbicida y listo, y vamos, sacas de ahí tu material cuando lo tengas que sacar para producir la tela, ¿no? Esta era la ruta más o menos de cómo se produce, dónde participa la enzima, pero bueno, ahorita no es tan relevante. Este es un ejemplo que también lo hemos hecho en el laboratorio, esto es parte de nuestro trabajo, y básicamente aquí pues tenemos una plantita que es la celaginela, y esa celaginela hipertolera condiciones de sequía. Está súper enrollada ahí, seca, no hace nada, y es porque realmente tiene una mutación en una enzima que se llama la trealasa, que hace que no degrade tan eficientemente un disacárido. Este disacárido se acumula en los tejidos de la planta, y entonces ese azúcar tiene la capacidad de proteger estructuras como proteínas de la desecación. Entonces, en nuestro caso, pues esta es como la estrategia general, pero en nuestro caso introducimos entonces mutaciones en este gen de la trealasa para hiperacumular trealosa, y las plantitas que hasta ahora se tienen, pues son altamente tolerantes a la sequía. También aquí hay otro ejemplo en el que lo hacen, pero ahora para una enfermedad de un hongo, que es el mildew, y pues básicamente lo que hacen es que se observan que el mildew reconoce una proteína de la planta para poder ingresar al citoplasma,
y realmente reconoce una regioncita que es una hélice que queda expuesta como que en el segundo bucle de la proteína. Entonces lo que decían los autores es, bueno, ¿y qué tal si entonces elimino ese bucle? Hacen su edición y ¡pum! Se dan cuenta de que sí, que en comparación con las plantas que pues no están editadas a las que están editadas, ya confirieron entonces la resistencia, haciendo la deleción pues de este pedacito que ven de aquí del PAM1 al PAM2, nada más que es lo que codifica para esa región que reconoce el virus afectar. Otro ejemplo, este es para modificación de la arquitectura. Aquí pues igual no es tan deseable, por ejemplo, en arroz que tú tengas una planta de arroz tan alta, sino que se considera como que ideal que más bien sean chaparritas, por lo que se llama el acame, donde plantas chaparritas en general van a producir más. Ellos entonces aquí en este caso modificaron este gen, igual ponen aquí un RNA guía y aquí otro, se hace la mutación, se delesiona el gen completo y a partir entonces de esa deleción completa, fíjense que como son muchos más chaparritas estas plantas, mucho más chiquititas en comparación con los controles. Y en general, pues todo lo que producen extra de biomasa al menos, ¿no? Y este es mi ejemplo favorito, porque son unos, perdón por la expresión, pues que son unos perros este artículo, donde realmente estas personas lo que hicieron fue tomar uno de estos jitomatitos que les mencioné al principio de la presentación, y con eso ya casi cerramos, que son jitomates silvestres, ¿no? Pues están en la calle. Y ellos lo que hacen es identificar y dicen, bueno, ¿cuáles son las mutaciones más relevantes que ha tenido ese jitomate silvestre para poder hoy en día ser un tomate comercial? Identificaron varios genes y dicen, bueno, lo más importante ha sido que la planta ahora es más chaparra y casi todos los frutos se sincronizan para madurarse. También que son insensibles a las horas de luz. También que tienen tamaño más grande del fruto. También, pues aquí porque son pretenciosos, dicen, le voy a meter que tenga más vitamina C. Y además de eso, entonces juntan diferentes RNA guías, o sea, hicieron la edición en paralelo de 1, 2, 3, 4, 5 genes y producen entonces una planta que es exactamente esta misma plantita de jitomate silvestre, pero que ahora tiene todas las características de un jitomate comercial, pero con el background genético de una planta silvestre. O sea que estas variedades van a ser altamente tolerantes a muchas enfermedades, altamente tolerantes a un montón de estrés abiótico, y todo esto sí les tardó. O sea, sí, yo creo que estas personas invertirían al menos 5 años en poder producir esto, pero si se dan cuenta que la evolución le tomó esto, pues quién sabe cuánto tiempo, ¿no? De pasar de acá a acá, y que lo hayan hecho estas personas en 5 años, pues es un ejemplo muy bonito de toda la aplicación o de toda la perspectiva que puede tener la técnica. Me lo voy a saltar para ya terminar. Y pues bueno, lo último que quería mencionarles es, bueno, cómo va a hacer cada país para establecer si debe regularse o no este tipo de productos. Para el caso de, por ejemplo, de Canadá, ellos han dicho que pues cada caso de un producto de edición génica se va a evaluar por caso, pero por ejemplo Argentina al final dijo al comienzo como que sí, va a ser caso por caso, pero al final dijeron no, pues no lo puedo regular porque no tengo nada que sea trazable como un material transgénico. Estados Unidos se quedó en que iba a evaluar el proceso, es decir, nada más que necesitaba que la gente pidiera permiso de quienes iban a hacer edición génica y con eso ya los productos se podían liberar. Perdón, la Unión, ese es el caso de Estados Unidos, pero el caso de la Unión Europea, pues era lo contrario, sí iba a ser una regulación igual del proceso, pero toda persona que haga ese tipo de técnicas va entonces a entrar en un marco regulatorio como si fuese un material transgénico. Allí pues va a depender también qué técnica utilicen. Si lo que van a generar es una mutación chiquitita, pues entran ahí como que mutaciones pequeñas o nulas y esto entonces no es regulable. Pero si ya en cambio piensan hacer recombinación homóloga en la que quieren cambiar un gen completo, si se dan cuenta podrías estar entrando ya algo como cisgénesis y transgénesis y esto pues ya puede ser altamente regulado. Y eso es todo. Perdón por la charla, pero pues sí siento que era súper importante que entendiéramos un poquitito más esta parte. Déjenme, detengo